Bienvenidos a nuestro seminario web de manifestación de valor electrónica. Comenzamos. Qué gusto poderles dar la bienvenida a nombre de Woodward Group, dueño del mar, y de la presidenta Matilde Woodward. Es un honor decirles bienvenidos. Por supuesto, también a nombre de la ingeniero Ileana Judith Ochoa, directora, le damos una vez más la más cordial bienvenida a este webinar que está dedicado al tema de la manifestación del valor electrónica. Soy Jesús Llanos y es un honor, por supuesto, acompañarlo como moderador en esta sesión. Agradecemos sinceramente todo el tiempo que nos han destinado para compartir este espacio de aprendizaje y actualización sobre un tema de gran relevancia en el comercio exterior. Le queremos dar algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de esta transmisión y vamos a solicitar de la manera más amable su apoyo con estas indicaciones. Hay que mantener los micrófonos apagados. A su vez, también, por favor, enviar preguntas a través del chat. Al final de la sesión, durante 20 minutos, serán seleccionados para su atención y para la aclaración. Es momento, por supuesto, de darle la bienvenida a nuestro invitado principal, el doctor Enrique Wilber Montaño Morales, quien nos va a impartir el tema manifestaciones de valor electrónico. Doctor, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Jesús. Gracias a todos los que nos acompañan en este webinar. Saludo a los compañeros de Woodward Group, a Alejandro, a Paul, y pues listos, Jesús, para empezar. Gracias, doctor. El doctor Enrique Wilber Montaño Morales es abogado con más de 30 años de experiencia en el ámbito aduanero, fiscal, de comercio exterior y en asuntos penales vinculados a estas materias. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, y maestrías en Derecho Fiscal y Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. En su trayectoria pública se desempeñó durante más de una década en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Servicio de Administración Tributaria, donde ocupó cargos directivos en fiscalización, auditoría de comercio exterior y administración aduanera. Actualmente dirige los despachos de asesoría fisco-aduanera Integral SC y Protección y Blindaje Aduanal SC, donde asesora y litiga en defensa de empresas nacionales e internacionales. Además, es catedrático, instructor y conferencista, reconocido por su liderazgo y por su visión estratégica en la protección jurídica de los contribuyentes. Así es de que aquí está el doctor Wilber, que nos estará acompañando el día de hoy. También es un gusto darle la bienvenida que nos acompaña como invitado desde Woodward Group, el licenciado Alejandro Lomelí. Así es de que es un gusto darte la bienvenida y gracias por acompañarnos, licenciado. Hola, muy buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Aquí en este espacio vamos a platicar acerca de la manifestación de valor electrónica. Es un tema por demás importante. Esperemos que sea de su agrado. También de Woodward Group nos acompaña el maestro Paul Rodríguez. Es un gusto, Paul, darte la bienvenida a este webinar. Muchas gracias. Bienvenidos todos, amigos, clientes y bueno, a los panelistas también. Es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio y esperamos que sea de su agrado. Pues una vez más le damos la bienvenida y es momento de entrar de lleno al tema. Vamos a ceder el uso de la voz al doctor Wilber Montaño. Doctor, adelante con el tema. Hola, buenas tardes, días a todos. Me invitaron a esta plática, a este webinar, para efectos de hablarles de la manifestación de valor electrónica. Yo les comentaba a Paul, a Alex, que son los operativos, los que diarios se enfrentan a la operación en las aduanas para efectos de promover el despacho aduanero. Les comentaba que entrar de lleno a hablar de la manifestación de valor electrónica, en mi caso, por mi formación, la formación académica que tenemos y desde la óptica que lo vemos, consideré muy oportuno establecer los antecedentes, el sustento, el fundamento del por qué se hace la manifestación de valor. Para eso es necesario citar algunos aspectos técnicos. Yo sé que la gran mayoría de ustedes son operativos y quieren entrar en materia de cómo se va a hacer ahora la manifestación de valor a partir del 9 de diciembre del 2025.
pues se va a tocar en este webinar, se va a tocar en este webinar, le va a tocar a mí y a los compañeros, principalmente a Alejandro, principalmente a Alejandro Lomelí, que va a tocar de manera específica los datos que debe de contener esa manifestación, principalmente la forma operativa de realizarlo a través de ventanilla única. Yo les quiero platicar un poco del porqué de la ahora obligatoriedad de la presentación de la manifestación de valor electrónica, lo cual impone que nos vayamos hacia atrás. ¿Desde cuándo está la manifestación de valor electrónica? Realmente en ley hubo una reforma de la ley de aduanera de 1981, por ahí en 1994, y después ya en la ley de 1995, en la que se especificó en el artículo 59, ya en la ley del 95, la obligación de presentar la manifestación de valor, que no la llamaba así la ley, que no la llama así la ley. Dice que el importador, como estaba la redacción original en la ley del 95, el importador tiene diversas obligaciones, dentro de ellas presentar al agente aduanal que va a promover el despacho, al agente o el apoderado aduanal, decían en esos tiempos, una declaración bajo protesta de decir verdad del valor de las mercancías. ¿Por qué en la ley del 95 se estableció esta obligación? Porque nos tenemos que ir un poquito al antecedente de todo esto, que ustedes, la gran mayoría de los que participan, saben que nos nutrimos, nos basamos en nuestro comercio exterior actual en el GATT, en el Acuerdo de Aranceles y Comercio, y tenemos que pensar en ese GATT que se creó en el 47 por la posguerra, en el que se establecieron las reglas del comercio internacional entre los firmantes, y irnos también a pensar en esa ronda de Uruguay, que dio origen del mismo GATT, que dio origen a la Organización Mundial del Comercio, que concluyó en 1994, y que incluyó una serie de acuerdos en el anexo 1A del GATT. Dentro de esos acuerdos, el acuerdo de valoración aduanera, donde se instituyó a partir de 1994 el valor de transacción como el valor en aduana, es decir, el valor real de las mercancías para efectos de tomarlo como base del impuesto general de importación o de los aranceles, o como se llama en cada país. En México, impuesto general de importación. Entonces, a partir de 1994 es cuando se establece la necesidad de una manifestación de valor por parte del importador. ¿Por qué? Antes no, porque antes el valor que formaba parte de la base del impuesto general de importación no era el valor real, el valor pagado por las mercancías, sino era el valor normal. El valor normal era un valor promedio de las mercancías en el lugar que se vendía. Es decir, una especie de precio estimado que ahora vuelven a tener gran relevancia en México, ¿no? Entonces, cuando se establece este valor de transacción como base del impuesto, como con el que se parte para el valor en aduana, es cuando cobra relevancia que el importador declare un valor para que se tome como base para efectos de el cálculo del impuesto que se paga por introducir mercancías al país. Nos estamos refiriendo muy específicamente a la importación, que es donde va dirigida esta manifestación de valor. Para esto deben de recordar, la gran mayoría de aquí son estudiosos del tema, son egresados de la facultad, ya sea de Comercio Exterior o de Derecho o una afín, y sabrán o se acordarán de aquella famosa Teoría General de las Obligaciones, ¿no? Teoría General de las Contribuciones, perdón, en el cual sabemos que para que una contribución lo sea, es necesario que tenga elementos esenciales, ¿no? Entonces, en el caso de las contribuciones al comercio exterior, específicamente el impuesto general de importación, estos elementos son
como todas las contribuciones, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y el sujeto es la persona que introduce o extrae mercancía. El objeto es precisamente el hecho generador de esta contribución, de este impuesto general de importación, que es realizar la acción de introducción o extracción de mercancías. La base va a ser el monto respecto del cual se le va a aplicar la tasa o tarifa para efectos de calcular el impuesto. Entonces, el valor de las mercancías es la base. En nuestro país, la regla general, al menos hasta la fecha, que parece que esto está teniendo algunos cambios actualmente, ustedes saben que hay cambios muy drásticos que a veces no van con la debida técnica, pero bueno, la regla general es la autodeterminación de las contribuciones, es decir, cuando el pedimento aduanal no es más que una declaración de impuestos, es una declaración donde el importador declara ante la autoridad mediante el sometimiento de despacho aduanero a las mercancías a través de un pedimento, es decir, aterrizado legalmente cuando activa el mecanismo de selección automatizada conforme al artículo 43, en este momento está declarando ante la autoridad lo que trae. En ese pedimento no lo hace directamente el importador. Por regla general se lo hace un despachante, en el caso de México, un agente aduanal. La ley siempre habla de agente aduanal o agencia aduanal. Sabemos que las agencias aduanales no están operando, entonces realmente es un agente aduanal. El agente aduanal es quien elabora el pedimento a nombre del importador, conforme al artículo 40, 41 de la ley. Es el agente aduanal quien tiene la capacidad y que está obligado a declarar toda la información que incluye el pedimento con base a los datos suministrados por el importador. Claro, ahora tendremos por ahí un poco más que ver a partir del 1 de enero cuando vengan las reformas que son inminentes, pero yo voy a hablar con la legislación vigente. Y todos los datos que le proporciona el importador los plasma en el pedimento, pero hay un dato muy especial que es precisamente un elemento de las contribuciones, la base, que es, en el caso, el valor en aduana. Y el valor en aduana va a constituir el valor real de las mercancías. Si el agente aduanal formula esa declaración a nombre del importador y en su representación legal, los de la tasa, pues lo va a sacar con la clasificación. El sujeto, pues con los datos del importador y con la documentación relativa a la mercancía y su inscripción al RFC y al padrón. Pero la base, ¿cómo? La base no conoce el importador más que los datos que le está dando no conoce el agente aduanal más que los datos que le da el importador. Entonces, el mecanismo para darle a conocer al agente aduanal y que éste lo declare atendiendo a la naturaleza de autodeterminación de las contribuciones es precisamente esa declaración bajo protesta de decir verdad del valor de las mercancías que le formule el importador al agente aduanal, y esa la hemos denominado manifestación de valor. El 59, fracción tercera, nunca la ha llamado manifestación de valor, lo llamaron así las reglas generales de comercio exterior, que inclusive estableció un formato para presentarlo. Este formato desde desde 1995 existe en reglas generales y ha subsistido durante todo este tiempo sin cambios sustanciales hasta la fecha, de hecho. Pero fue en el 2015, cuando hubo un cambio radical en esa manifestación de valor, al promulgarse el nuevo reglamento de la ley aduanera y incluirse en este reglamento del 2015, ese reglamento del 2015 fue a propósito de la reforma de 2013, donde no se reformó el 59, pero aprovecharon para meter el artículo 81 del reglamento, en el cual se señala qué documentación deberías acompañar a la manifestación de valor. Siempre el 59 ha establecido que la manifestación de valor puede acompañarse con ciertos documentos, pero no se establecía de manera cuasística qué documentos acompañar. Por regla general podría ser la factura, ¿no? Lo que acompañaban si alguien acompañaba, o por regla general le ponían no se acompaña documentación que soporte, porque la factura, por regla general, se presentaba anexa al pedimento antes de la reforma de 2013 o se transmitía como e-document después del 2013, o bien ya con el acuse de valor
generado por el COBE, pues teníamos datos del valor de las mercancías para efectos del pedimento. Entonces, la regla general es que iba el puro formatito de manifestación de valor. Dicho de paso, ese formatito de manifestación de valor firmado por el importador, donde declara bajo pretexto de decir verdad al agente aduanal que ese era el valor en aduana, ese es el único documento que actualmente el agente aduanal está obligado a tener en original, firmado en original en su expediente. Todo lo demás es documento, son documentos electrónicos, ese es físico. Entonces, también esto valga para la recomendación a los agentes aduanales, al personal de los agentes aduanales, que la manifestación de valor de todas sus operaciones es el único documento en original que actualmente deben de tener en todos sus expedientes de operaciones de importación. Porque precisamente el importador, yo creo que hay varios importadores que nos están viendo, el importador, la idea del importador es, tengo un agente aduanal que se encarga de todo. Esto tenemos que erradicar ese pensamiento más en materia de manifestación de valor, porque como lo expliqué, es la manifestación, es la declaración bajo protesta de seguridad del importador, que eso le costó, porque el importador, porque el agente aduanal no tiene los elementos de certeza que efectivamente ese sea el valor. Entonces, con esa manifestación, el importador le dice, esto me costó la mercancía. Entonces, le corresponde al importador. Sabemos que en las propias sistemas de elaboración de pedimentos, hasta le incluye la manifestación de valor, inclusive hasta la hoja de cálculo. La manifestación de valor es para que el importador se le entregue al agente aduanal. La hoja de cálculo es para conservarla por parte del importador para efectos de hacer frente a algún acto de fiscalización y se le solicita por la autoridad. La hoja de valor no se presenta en ningún lado. La hoja de cálculo del valor la tiene como soporte de su operación el importador para si se lo requiere en un acto de fiscalización. La manifestación de valor, la obligación es de entregar el original al agente aduanal. Entonces no la hace el agente aduanal no le corresponde por la naturaleza de la manifestación. Y la práctica común de que se las hace el agente aduanal y se la manda para firma es comercialmente muy aceptada, pero es legalmente muy cuestionable. Es el importador que debe de hacerla. ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar ahora con la nueva manifestación de valor electrónica? Bueno, dicho eso, ya tenemos que la manifestación de valor es una obligación del importador que debe de proporcionarse al agente aduanal y que en regla se estableció un formato que ha subsistido hasta la fecha. ¿Qué sucedió posteriormente? Se reformó o se hubo un nuevo reglamento donde se incluyeron documentación que debía anexarse a la manifestación de valor. Ese artículo 81 del reglamento se fue, imagínense, se promulgó, se publicó el Diario Oficial de la Federación, más bien dicho, no se promulgó porque el reglamento, se publicó el Diario Oficial de la Federación en abril del 2015, entró en vigor en junio del 2015, pero en un transitorio de la resolución de las reglas generales de comercio exterior de 2015, se estableció que se prorrogaba su vigencia. Y así lo estuvieron prorrogando 16, 17, 18. Luego en el 19, en la resolución del 19 de reglas generales de comercio exterior, se incluyó la regla 151, donde se establece que esos requisitos del 81 deben de cumplirse, pero a través de una manifestación de valor electrónica, que debería presentarse en formato electrónico con toda esa información a través de la ventanilla única de comercio exterior. Que ustedes saben que la ventanilla única es un intento. Bueno, yo hablo de intento porque hay cosas que no están ahí ahorita integradas en materia de operación de comercio exterior. Es un intento de concentrar todos los requisitos a través de esa ventanilla de tal manera que la operación
del despacho aduanero se desahogue absolutamente sin papeles y todo se descarga a través de ventanilla única y a través del SEA, del Sistema Electrónico Aduanero, donde se transmite el pedimento y los anexos al mismo electrónicos que establece el artículo 36A. Y todas las regulaciones y restricciones no arancelarias relativas a otras dependencias, como es el caso de economía, de Zagarpa, de SADER ahora, y todas las demás secretarías se cumplan a través de ventanilla única. Bien, entonces, esto también lo están poniendo a través de ventanilla única, igualito que como si fueran a promover un anexo o una regulación no arancelaria al pedimento, o como un COBE también, ahí es la misma situación. Entonces, desde 2019 se establece que sería de manera electrónica por todas las circunstancias que implica, tanto de entorpecer la operación como para efectos de que el importador lo cumpla. Se dieron cuenta que ponerlo de inmediato, igual que el artículo 81, de inmediato en vigencia, pues sería un entorpecimiento a la operación. Yo pienso que es la principal causa por la cual no entró en vigor rápido el 81. De hecho, no ha entrado en vigor hasta la fecha, no obstante que se publicó desde 2015. También en mismas reglas, en artículos transitorios, se prorrogó la vigencia de esa regla 151 que obligaba a la presentación de la manifestación de valor electrónica. Con todos los requisitos del 81, se fue prorrogando y se estableció en transitorios, tanto de las reglas de 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, que esa manifestación electrónica, de valor electrónica, con los requisitos o con los anexos del artículo 81 del reglamento, debería entrar en vigor una vez que se publicara el formato y la forma de subir ese formato a la ventanilla única de comercio exterior, y que ya que se publicara entraría en vigor 3 meses después, ¿no? Entonces, aquí se publicó en agosto y está para entrar en vigor el 9 de diciembre del 2025. Todos dicen que ya es definitivo. Si ven prácticamente los requisitos de la manifestación de valor que establece el 81, pues llegó a 10 años y nunca se aplicó lo que está previsto en el 59. También rompe el esquema de la autodeclaración de las contribuciones por parte del importador. Lo que yo hago es autodeclararme en el pedimento. Lo que está habiendo aquí, presentando el valor directamente a la autoridad, es una fiscalización en el punto de entrada, lo cual rompe los esquemas de los tratados internacionales, ya que la tendencia, y está previsto en el acuerdo de facilitación del comercio, la tendencia es que la fiscalización en el punto de entrada sea de una manera muy específica, con antecedentes específicos, con factores de riesgos conocidos, y no como regla general. Y esto implica que están haciendo una fiscalización general del valor. Si tenemos un importador que esté inscrito en el RFC, si tenemos un importador que tiene un padrón de importadores, que implica que está localizado, que implica que está cautivo, que implica que está al corriente de sus obligaciones fiscales, entonces, ¿por qué no lo fiscaliza a posteriori, una vez desagado el despacho aduanero? Todo parece indicar que todo va dirigido a fiscalizar en el punto de entrada, y eso no va a abonar precisamente a la facilitación del comercio, porque va a provocar más cuellos de botellas en las aduanas, más ejercicios de facultades de comprobación a priori, no a posteriori, y no va necesariamente de la mano con la facilitación aduanera. Bien, entonces, resumiendo, tenemos ahora una inminente obligación de presentar una manifestación electrónica de valor electrónica a través de ventanilla única con ciertos requisitos que deberá de promover el importador, porque es su obligación conforme al 59 fracción tercera, no el agente aduanal. El agente aduanal realmente, por su función, no debe de intervenir en realizar la manifestación de valor electrónica.
no al menos de manera jurídica, no debe de intervenir, debe ser el importador. Lo necesario es que los importadores tengan el conocimiento de esa carga que tienen, que no van a poder evadir. No creo que exista un tratamiento como Alcobe, porque ayer era presentar información relativa a la información comercial de la mercancía. Aquí no, aquí es información sobre la base del impuesto. Le compete exclusivamente al importador. ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer a través de ventanilla única, mediante el ingreso con firma electrónica. Van a hacer lo mismo que estaba en el formatito escrito, lo van a hacer ahora de manera electrónica, mediante la captura de los datos, y van a anexar la documentación del 81. Sobre eso ya de manera específica nuestro compañero Alejandro les hablará más específicamente de los requisitos. Yo lo que quería dejar bien claro son los aspectos que les estoy refiriendo. Resumo, concluyo. La manifestación de valor viene como la necesidad del importador de hacerle ver a su tramitador del despacho cuál es la base del impuesto general de importación, que su tramitador del despacho no la puede conocer porque él no compró las mercancías, porque él no hizo la transacción de compraventa de la mercancía. Y la transacción de la compraventa de la mercancía es la que define cuál es el valor en aduana, porque debe ser el valor real. ¿Cómo le transfiere esa información a su tramitador? A través de la manifestación de valor, que nace como consecuencia del acuerdo de valoración GATT por allá en 1994 y que la tenemos previsto en el artículo 59, fracción tercera, desde la ley de 1995. Esa manifestación de valor ha sido escrita, hasta la fecha sigue siendo escrita, es el único documento que el agente aduanal está obligado a tener en sus archivos, el único, de acuerdo con el 162. El importador, aparte de la manifestación de valor que proporciona la agente aduanal, debe tener la hoja de cálculo en sus archivos por si se lo requiere la autoridad, para efectos de comprobar el valor. Obviamente debe tener todos los elementos que sirvieron de base para la determinación del valor, como son precisamente la comprobación de que efectivamente costó eso la mercancía. Mencionaba yo que antes era el valor normal, que era un precio promedio en el lugar de venta. Parece que otra vez vamos en retroceso porque ahora con los precios estimados, pues nos están estableciendo valores de referencia que tenemos que garantizar. Entonces, esto la verdad va en contra de la naturaleza del libre comercio, que es precisamente el valor real, ¿no? Pero vienen fuertes, pagan justos por pecadores, porque dicen que hay mucha subvaluación. Entonces yo pienso que debería de haber una mejor coordinación para hacer verificaciones de valor y no establecer trabas como precios estimados, o no establecer abusos de comparativas de subvaluación, que yo creo que los han sufrido, que comparan una mercancía con la misma fracción, y estamos hablando de mercancías que no son comparables, ¿no? Bolsas de 10 pesos y hay bolsas de 100,000 pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con la forma que lo están fiscalizando el valor. Yo creo que hay una mejor manera de hacerlo, pero bueno, estamos viviendo eso y parece que vamos hacia el valor normal, no hacia el valor de transacción. Y también como conclusión, pues la manifestación de valor electrónica se presenta a través de ventanilla única, a través de la firma electrónica, debe de reunir los requisitos del artículo 81 y es inminente que entre en vigor en el 9 de diciembre de 2025, salvo que haya otro cambio que no nos sorprendería, ¿no? Como les dije, tenemos ya 10 años con el artículo 81 que no ha entrado en vigor, y más de 6 años con la 151 de las reglas generales de comercio exterior que no ha entrado en vigor. Entonces, yo concluiría con eso. Entiendo que las preguntas serían después de que concluyan los compañeros, ¿verdad? Es correcto. Entonces, si de lo que yo comenté, de los sustentos y fundamentos de la manifestación de valor electrónica,
y sobre las opiniones que externé, con gusto responderé preguntas en el momento que indique aquí nuestro amigo Jesús en su moderación. Muchísimas gracias al doctor Wilber Montaño por compartirnos la información que ya ha expresado. Aprovecho y le recuerdo que tendremos la sesión de preguntas durante 20 minutos, así que por favor escríbalas en el chat y al final, en esta sesión, vamos a darle la lectura. Es el momento de darle el uso de la voz al licenciado Alejandro Lomelí, que nos dará la continuidad de este tema. Por favor, adelante, licenciado Lomelí. Muchísimas gracias. La verdad, por demás interesante todo lo que nos está comentando el doctor Wilber. Es un antecedente bastante nutrido lo que podemos encontrar en sus palabras y vamos a entrar un poquito ya más de lleno en lo que es los datos o la información que necesitamos o que se necesita presentar para poder transmitir la manifestación de valor. Lo primerito y lo básico que se requiere es contar con una firma electrónica por parte del importador que se encuentre vigente. La parte de la vigencia de la firma electrónica, todos los contribuyentes la conocen, tienen que tener mucho cuidado de tenerla lista para poder hacer sus trámites, en este caso de la manifestación de valor electrónica. Dentro del mismo trámite, vamos a encontrar que se tiene que declarar el RFC del importador. Este RFC va vinculado con el de la firma electrónica. No es posible hacer o tratar de transmitir la información de la manifestación a nombre de un tercero. Tiene que estar vinculado el RFC que se manifieste en la transmisión con el de la firma electrónica. Y ya nos estuvo comentando el doctor Wilber, se tiene que contar con la documentación que manifiesta el 81 del reglamento de la ley aduanera. Esta documentación es primordialmente la factura de la operación. Para las situaciones de proveedores nacionales, pues es el CFDI. En caso de que el documento venga del extranjero, pues es un documento equivalente, como lo manifiesta la misma ley aduanera, o la factura. Los documentos de transporte, tales como cartaporte, guía aérea o conocimiento marítimo, así como la lista de empaque. También es necesario el documento que compruebe el origen de las mercancías. ¿Cuál es este? Es un certificado de origen en caso de que sea necesario presentarlo para el trámite aduanero. También se tiene que presentar la información de la cuenta aduanera en garantía. Esta cuenta aduanera en garantía únicamente aplica o primordialmente aplica para las operaciones que tienen precios estimados. Se tiene que manifestar lo relativo a los gastos incrementables, es decir, los gastos de transporte, de seguros y todo lo que tenga que ver con la transportación de la mercancía hasta que se den los supuestos del 56, es decir, que la mercancía haya arribado a territorio nacional, ya sea por vía marítima cuando fondee o atraque el buque, vía aérea cuando toque el primer puerto o cuando cruce la línea fronteriza para las cuestiones terrestres. Un dato súper importante son los contratos o convenios comerciales que tenga el importador con sus proveedores. Este es un dato relevante, necesario, que tienen que tener para la transmisión de la manifestación de valor, porque ahora la autoridad está solicitando que se entregue esa información adjunta en la transmisión, en la misma transmisión. Todo lo que tenga que ver con incrementables, es necesario revisar el artículo 65 de la ley aduanera para que tengan conocimiento de qué se entiende por incrementables. También es necesario declarar todo lo relativo a los decrementables o a los cargos que no se incrementan en el pedimento, pero que tienen una manifestación en la factura, en el despacho aduanero. Eso lo vemos en el artículo 66 de la ley aduanera. Y hay un dato súper importante que menciona el 81 del reglamento. Cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación de valor en aduana de las mercancías que se vayan a importar.
¿Qué otra cosa es importante o qué otra información es necesaria manifestar en la transmisión de esta manifestación de valor? El número de acuse de valor. Entonces, entendemos que previo a transmitir la manifestación de valor es necesario haber transmitido lo que conocemos como COBE. Importante identificar el método de valoración de las mercancías porque es necesario manifestarlo al momento de la transmisión de valor, al momento de la transmisión de la manifestación de valor. El término de compraventa es también muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos que identificar cuáles son las responsabilidades del proveedor, dónde inician y dónde concluyen, cuáles son las responsabilidades del importador, dónde inician, dónde concluyen, y en función de eso es que se hace la declaración del Incoterm. También se tiene que manifestar en la transmisión si esa operación se hace entre empresas vinculadas. Esta vinculación se identifica en el artículo 68 de la ley aduanera. Se tiene que manifestar el pedimento, número de patente, más los 7 dígitos del consecutivo, así como la aduana de despacho. Se tienen que declarar todos los gastos que sean incrementables y todos los gastos que sean no incrementables o decrementables. Importante, necesario y relevante mencionar el precio pagado de la mercancía. Hay que identificar cuando el precio ya está pagado, quiere decir que yo ya hice la liquidación del costo, o cuando existe un precio por pagar. Esto sucede mucho en operaciones de comercio exterior, que algunos contribuyentes tienen crédito con sus proveedores. Entonces, el precio pagado, yo ya pagué o ya liquidé las mercancías, hay que identificar fecha de pago y cómo fue pagada esa operación. Y el precio por pagar también hay que manifestarlo dentro de la manifestación. ¿Cuándo y cuánto voy a pagar y mediante qué mecanismo es como lo voy a pagar? La compensación, hay un concepto que en la transmisión habla de compensación. Esto quiere decir que el importador debe confirmar si compensó de alguna forma el pago de las mercancías al que se hizo obligado al momento de adquirirlas. Y hay que manifestar el valor total de la mercancía objeto de importación. Hay una guía de usuario que también fue publicada junto con la hoja informativa número 8 el 1 de agosto. Ese manual de usuario viene detallado qué es lo que se tiene que mencionar y lo que se tiene que declarar al momento de transmitir la información. Es muy importante que la tengan a la mano para cuando vayan a hacer sus pruebas de transmisión. Es muy importante que ahorita lo manifestó el doctor Wilber. Tradicionalmente, el agente aduanal, mediante sus sistemas, hacía una impresión de la información en un formato o en el formato de la manifestación de valor que se establecía en papel para que el importador pudiera firmar o signar el documento. Sin embargo, mucha de la información que estoy mencionándoles en este momento, el agente aduanal ya no va a tenerla a la mano. Es información que solamente vive y conoce el importador para poder hacer la transmisión de la información. Por eso es muy importante que consideren este tema como muy prioritario para conocerlo, para identificarlo y que le den la importancia que realmente tiene, porque en este momento, a partir de que nace Ventanilla Única a principios de la década pasada, todo se ha convertido en transmisión de información. La autoridad ya tiene la información de la factura transmitida en un COBE, ahora va a tener la información no solo de la factura y de las mercancías, sino también métodos de pago, fechas de pago, montos de pago, incrementables, decrementables en esta transmisión de la manifestación de valor. Entonces, sí es muy importante darle la relevancia que tiene este cambio significativo en nuestro sistema aduanero mexicano. Ahora bien, hay consideraciones que tenemos que tener mucho en cuenta
porque existen errores que pueden llegarse a suscitar al momento de transmitir la información de la manifestación de valor. ¿Cuáles pueden ser esos principales errores? Aquí los tenemos. El envío por parte del importador, perdón, el envío por parte del proveedor de mercancías no manifestadas en documento. Es decir, si ustedes compran 10,000 piezas de un producto, están confiando en que el importador, el proveedor, discúlpenme, les envíe esas 10,000 piezas. Sin embargo, si les envían 100 piezas adicionales, entonces la transmisión de la información ya fue incorrecta. Es muy importante que puedan tener un vínculo con sus proveedores y pedirles que sean perfectamente claros en la información que les están enviando física y documentalmente. La cantidad de mercancía incorrecta por parte del importador pueden ser cantidades o tipo de mercancía. Ustedes pueden comprar el producto A, pero si les envían el producto B, es igual una manifestación errónea. Si les compran una cantidad y les envían una cantidad diferente, también es un problema en el que se puede meter al momento de transmitir la información, más allá de los problemas o dificultades que se tengan en el despacho aduanero. También es muy importante llevar el control contable, porque ya lo comentábamos, es necesario e importante manifestar en la transmisión de la información cuándo se están haciendo los pagos, los mecanismos mediante los cuales se hicieron, y si no se han hecho, cuándo se van a hacer y cómo se va a liquidar esa operación. Es muy importante la aplicación de una forma correcta de los incrementables, los convenios comerciales que tenga importador con proveedor. Es sumamente importante darle la importancia y relevancia que tiene para conocer cuáles son las obligaciones del proveedor y cuándo inician las obligaciones del importador. En función de eso, la declaración de incrementables es totalmente relevante para esta transmisión de información. Y presentar correcciones después de la transmisión de la información. Ya sabemos que en este momento la autoridad está contemplando una multa. Si se hace una transmisión de manifestación de valor, la autoridad nos dice, puedes volver a transmitir otra manifestación de valor. Sin embargo, vas a tener que venir a liquidarme una multa cuando hagas una retransmisión de la información. Ahora, los principales retos que tienen los importadores para poder llevar a cabo correctamente toda esa transmisión de información, lo primero que estamos visualizando es estandarizar la elaboración de la manifestación de valor. No es el mismo tiempo que se tiene que invertir en una operación marítima, aérea o terrestre. Tienen que revisar perfectamente sus operaciones de comercio exterior, hacer una homologación con su área contable para que los pagos a proveedores se hagan de la misma manera, para buscar la homologación, estandarización, que todos los procesos sean iguales, independientemente del tipo de tráfico que se trate. Hay que tener más agilidad y más velocidad en algunas aduanas que en otras. Sin embargo, la transmisión de la información tiene que ser homogénea. Y bueno, contar con toda la información necesaria en tiempo para poder hacer la transmisión de la información correcta. Las operaciones, conocemos que las operaciones terrestres y aéreas son un poco más veloces que las marítimas. Sin embargo, es necesario tener la anticipación suficiente y necesaria para que toda la documentación esté en tiempo antes de transmitir la información. Ahora, un punto súper importante y relevante, ¿qué tiene que entregarle el agente aduanal al importador para poder hacer la transmisión de esa manifestación de valor? Uno, el número de pedimento. La aduana, el importador ya sabe en qué aduana va a hacer el despacho, ya tiene toda su información, todo lo del 81 del reglamento de la ley aduanera. ¿Qué necesita del agente aduanal? Número de patente y consecutivo de pedimento, básico. Segundo, si el agente aduanal le está haciendo la transmisión al importador del COBE o de la información que viene manifestada en la factura, que es el acuse de valor o COBE, tiene que entregarle ese mismo acuse de la transmisión al importador, porque esa información se tiene que manifestar dentro de la transmisión de la manifestación de valor. Ahora, para las recomendaciones, vamos a cederle la palabra aquí al compañero Paul. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muy interesante todos los temas que también se estuvieron mencionando.
una de las recomendaciones que Goodware Group le hace a sus clientes principalmente es administrar adecuadamente la información documental que se va a transmitir para realizar la manifestación de valor electrónica. Es muy importante tener todos los elementos, todos los documentos probatorios para poder comprobar a la autoridad en caso de ejercer facultades de comprobación, el que tengan bien administrados por todos y cada uno de los lugares donde se realizó, por las aduanas que se llegan a presentar operaciones de comercio exterior, bueno, pues tener identificado por aduana, sobre todo los importadores que tienen operaciones multiaduana, tener identificado por clave de aduana, por patente y demás, ¿no? Para poder tener esta información a la mano. En caso de pertenecer a alguna cámara o agrupación, el importador, en el ámbito de comercio exterior, el importador recomendamos o sugerimos que se acerquen a estas cámaras, a estas agrupaciones, para que puedan también hacer llegar cuestionamientos a la autoridad. Recordemos que, pues obviamente, la transmisión y la documentación que se va a presentar, todavía existen muchas dudas, ¿no? Por parte de todos los importadores, todos los que nos dedicamos al ramo, y bueno, a estar pendiente en la publicación de las preguntas frecuentes. La autoridad aduanera no ha tenido hasta el momento la publicación de estas preguntas frecuentes, donde seguramente van a existir muchas dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a suceder en caso de una contingencia de BUSEM, ¿no? Así como se ha actuado para declarar el identificador OB de una operación para poder, en contingencia, el OC, pues también qué va a suceder en las aduanas cuando se llegue a presentar esta intermitencia en la BUSEM, ¿no? Esto también no ha sido aclarado. Y bueno, aplicar correctamente los conceptos de incrementables y decrementables que afectan directamente el valor de las mercancías, ¿no? Y que pueden evitar también tener discrepancias con el COBE. Otro motivo también que hablaba Alejandro era el tema de las multas. Nosotros también, no viene en el material, pero también consideramos que con los proveedores que sean por primera vez, obviamente hay que hacer un reconocimiento previo. Hoy más que nunca el reconocimiento previo toma un especial énfasis, sobre todo para corroborar que la cantidad de mercancías venga completa, venga correcta, que no existan discrepancias que puedan afectar el valor. Y una vez que se termine de realizar este examen físico de las mercancías, poder ya realizar la transmisión de la manifestación de valor. Ahora, en consideraciones, pues bueno, la autoridad no se ha pronunciado precisamente en este tema de las contingencias, cómo va a actuar, ¿no? Entonces, pues tenemos que estar muy al pendiente todos de estos casos que se lleguen a presentar o de estas notificaciones que haga la autoridad con respecto también a las preguntas frecuentes. Y bueno, pues también que la autoridad no ha considerado un periodo de pruebas hasta el momento para poder hacer efectivo la manifestación de valor electrónica o la transmisión. Entonces, por eso es que nosotros habíamos estado recomendando a través de nuestra área normativa el que pudieran hacer las pruebas en sus sistemas, cada uno con sus firmas electrónicas avanzadas, para poder ir identificando las áreas o las oportunidades que tenga hasta ahora la herramienta electrónica, y que a través de las cámaras ustedes puedan también ejercer un poco de presión a la autoridad para que pueda aclarar en estas preguntas frecuentes. Y bueno, pues de mi parte es todo. Creo que agradecemos bastante al doctor Wilber, Alejandro, por lo extenso y lo detallado de su participación, y le cedo la palabra a Jesús. Muchísimas gracias, Paul. Gracias al licenciado Lomelí, por supuesto. Muchísimas gracias al maestro Wilber que nos está acompañando. Pues llegó el momento de ir a la sección de las preguntas, por supuesto, las respuestas que vienen consigo. Y si no has enviado aún tu pregunta, este es el momento para que las realices. Bueno, vamos a dar inicio a la primera de ellas. ¿Esta nueva manifestación de valor tendrá una afectación directa al COBE? Dice, cuando una mercancía es parte de una promoción, es decir, compro 10 piezas de un artículo y me regalan otro, ¿cómo aplicaría cuando no se paga este valor? Es decir, en aduana, si se presenta el valor real del producto regalado, pero al momento de pagar a 30 días se omite ese valor, ¿eso es un cambio en la manifestación de valor o solo aplica al momento del pago de impuestos?
¿Quién desea dar respuesta? Lomelí. Sí, Adelante. Muchas gracias. Si me lo permites, en el tema de las mercancías que originalmente no se compraron y que vienen adicionales por algún regalo, por algún obsequio por parte del proveedor, la sugerencia es solicitar a los proveedores única y exclusivamente envíame la mercancía que te compré. No me mandes mercancía adicional, no me mandes mercancía diferente, porque me vas a meter en un problema al momento de la importación, al momento del despacho aduanero. Aquí en el despacho, en aduana, el tiempo es dinero. Entonces, la sugerencia es, por favor, proveedor, tienes que ser confiable, tienes que enviarme única y exclusivamente lo que te estoy comprando. Si por alguna razón envían mercancía adicional, la sugerencia sí sería pagar por esa mercancía al proveedor para que la manifestación de valor, el pedimento y la contabilidad tengan la misma información. Gracias, Alejandro. Pues continuamos con más preguntas. Nos comentan, la manifestación es necesaria para los pedimentos de tránsito virtuales y rectificación, por ejemplo, R1, V1, A4. Los contratos, carta, crédito y seguros pueden ser anuales o deben ser por operación. Si rectifico pedimento por un motivo distinto al valor, ejemplo, peso bruto o aplicación del TLC a posterior, ¿se requerirá rectificar también la manifestación de valor? Si no cuento, dice, con un contrato con proveedor, ¿se pueden usar la orden de compra u otro documento como proforma con cláusulas específicas? Ok, van varias preguntas ahí en el texto, ¿no? Sí es muy importante ahorita esperar todavía preguntas frecuentes. Estamos esperando que la autoridad pueda hacer del conocimiento del público en general preguntas frecuentes, porque todavía no se tienen claro cómo se va a trabajar con cierto tipo de operaciones. Las comentadas ahorita, por ejemplo, los tránsitos, los pedimentos globales complementarios. O sea, es una, hay una laguna todavía que todavía no alcanzamos a identificar cómo la autoridad va a obligar a los importadores a entregar cierta información. Entonces, para ese tipo de casos de claves de documentos especiales, estamos esperando que pueda enterarse preguntas frecuentes. Viene también comentarios ahí de rectificaciones. El tema de la rectificación, si se hace antes de la transmisión de la información de la manifestación de valor, no se tiene que hacer nada con la misma, ¿no? O sea, nada más se declara el número de pedimento que se va a importar, clave R1. Sin embargo, si se transmitió la manifestación de valor y hay una rectificación y esa rectificación es la que se va a presentar al despacho aduanero, estamos considerando que sí es necesario transmitir nuevamente manifestación de valor porque el número de pedimento cambia. Traíamos más preguntas, perdón, ahí. Sí, tenemos dentro de estas mismas, dice, si rectifico pedimento por un motivo distinto al valor, ejemplo, peso bruto o aplicación de TLC a posterior, ¿se requiere rectificar también la manifestación de valor? Ok, en el tema de a posterior, todavía esa parte la hemos analizado y estamos esperando también que sea considerada una pregunta frecuente para poder responder. No tenemos la consideración por parte de la aduana de lo que va a necesitar la transmisión. Otra pregunta es, si no cuento con contrato con proveedor, ¿se puede usar la orden de compra u otro documento como una proforma con cláusulas especificadas? Hemos tenido varias pláticas, varias charlas con personas cercanas a la autoridad y nos han manifestado que sí es posible tener un convenio comercial que no sea propiamente un contrato. Sin embargo, en el documento se tiene que manifestar perfectamente los términos de la compraventa. ¿Qué te estoy vendiendo? ¿En cuánto te lo estoy vendiendo? ¿Cómo te lo estoy vendiendo? Para que pueda ser utilizado para los mismos fines. Ahora, puede que existan contratos o convenios por embarque o contratos o convenios anualizados. Sí es muy importante identificar toda la información que viene en ese contrato para que sea plenamente ligable a la operación de comercio exterior. Muchísimas gracias, Alejandro. Continuamos con las preguntas y le valoramos a todos que nos están acompañando sus preguntas. Se presenta la MB por COBE. Ejemplo,
Si en un pedimento traigo 20 facturas, ¿se tiene que presentar 20 MB? ¿Quién desea? Alejandro, tú. Sí, también al momento de hacer la transmisión, hemos identificado que se necesita declarar dos cosas, COBE y pedimento, entonces son condicionantes. Ahorita en este momento identificamos que es manifestación de valor con factura. Sin embargo, vamos a revisar qué es lo que nos puede determinar la autoridad a poco antes de iniciar la obligatoriedad en diciembre. Gracias, Alejandro. Vamos a más preguntas. ¿En qué momento consideras que se hace la transmisión? ¿Cuando ligas la manifestación de valor a un pedimento pagado y lo despachas o cuando se crea el portal del BUSEM? Paul. Sí, la transmisión tiene que ser antes que se realice el pago del pedimento. Es antes, el acto jurídico es antes de realizar el despacho aduanero y por ende lo mejor es antes de realizar el pago porque el agente aduanal tiene que proporcionar el número de pedimento y el número de COBE, entonces el acto debe ser antes. Por eso la administración de la información para transmitirla a la BUSEM por parte del importador tiene que ser muy ordenada, ¿no? Y sobre todo cuando tienen operaciones en diferentes aduanas de forma simultánea, ¿no? Vamos a otra pregunta. El pago de las facturas a los proveedores es a crédito, 30, 60, 90 días. ¿Tenemos que hacer una MB complementaria? ¿Y cuándo se presentaría? ¿Y qué tendríamos que subir? Es la pregunta que nos hacen. No se tendría que hacer una manifestación complementaria al momento de hacer la manifestación original, la primera para el despacho aduanero, ahí se tiene que mencionar el precio por pagar. Si todavía no has pagado la mercancía, está bien, puedes transmitir información, pero sí tienes que declarar el precio por pagar y cuándo lo vas a pagar. 30, 60 o 90 días después, tienes que hacer la declaración en la transmisión original. Para el tema de las cuentas aduaneras de garantía, ¿este se debe declarar de igual forma en la MB? Sí, de hecho, hicieron un traslape del 36A al 81 del reglamento de la ley aduanera. El 36A manifiesta que es obligación transmitir la cuenta aduanera en garantía al momento del despacho aduanero. Dejaron en el mismo 81 en la obligación de presentar la manifestación de valor esa obligación. Si tienes cuenta aduanera en garantía, es necesario manifestarlo en la transmisión de información. Si una empresa IMEX y es OEA no me obliga a transmitir la BU, ¿debo hacerla con el formato anterior a las reglas o la tengo que hacer en BU, pero no declarar el e-document en el pedimento? De hecho, el antiguo formato en papel, ese va a desaparecer totalmente en el momento en el que la manifestación de valor sea electrónica. Eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando eres una empresa certificada como operador económico autorizado, importas mercancía al amparo de tu programa IMEX, no te obligas a hacer la transmisión de la información. Sin embargo, la reglamentación dice que puede ser solicitado por la autoridad aduanera esa manifestación de valor. Ahora sí que la consideración del importador puede ser no transmitir y esperarme a que la autoridad me requiera porque está dentro de los beneficios. Sin embargo, si quiere hacerlo desde un inicio, la transmisión, no tiene ningún problema por hacerlo. No es obligado, pero puede hacerlo. Vamos a una pregunta más. Si nuestro proveedor es nuestro corporativo en los Estados Unidos y ellos nos indican el valor de las materias primas, aún así se necesitan los documentos de soporte de los proveedores originales, aunque ellos no nos venden directamente. Sí es muy importante cuando el importador no es el dueño de las mercancías. No sé si sea el caso específico, habría que ahondar un poquito más en la pregunta, pero hay ocasiones en las que el importador no es el dueño de las mercancías, solamente funge como un importador y maquiladora. Y el dueño es el corporativo, en donde esté, en Estados Unidos o en cualquier otro país. En ese tipo de operaciones es muy importante conocer el valor de las mercancías, pero es necesario esperar también a preguntas frecuentes porque no hay una liquidación ni va a existir una liquidación por ese producto, por esa mercancía, porque el importador no es el dueño.
En ese caso también estamos esperando que la autoridad se manifieste con preguntas frecuentes. Vamos a una pregunta más. Les agradecemos a todos los que están participando. ¿Se podrá cargar la información a través de un layout? ¿Podría ser una posibilidad con la autoridad en BUSEM? Manejamos operaciones consolidadas en un pedimento con varios proveedores. Por lo que identificamos directamente en BUSEM, la respuesta es no. Sin embargo, la autoridad ya puso sobre papel que puede ser posible la elaboración de un web service. Si hay un web service para transmitir la información, el desarrollador de ese sistema puede implementar que mediante un layout pueda ser cargada la información, pero directamente en BUSEM por el momento no se identifica. Para las importaciones que no llevan, las virtuales que no llevan COBE, ¿cómo aplicaría la manifestación de valor? Esa parte también estamos esperando que exista una pregunta frecuente que nos pueda responder el cuestionamiento. Es muy importante manifestar que todo esto es a la importación. Si la operación es de exportación, nos olvidamos de la transmisión. Gracias, Alejandro. Pues vamos a más preguntas. La verdad, te agradecemos que están muy participativos. Qué bueno. El tipo de cambio, bueno, vamos antes a esta. Para temas de pedimentos consolidados, ¿qué pasa con la fecha de pago a transmitir? La fecha de pago que se transmite no es la del pedimento consolidado. La fecha de pago que se transmite es la del pago de la mercancía, no del pedimento. Entonces, no se relacionaría la fecha del pago de pedimento con transmisión de manifestación de valor. Es la fecha de pago de las mercancías. Vamos a más. El tipo de cambio que se solicita dentro de los campos de precio, pagado o por pagar, ¿tiene que ser el del pedimento pro forma con fecha de entrada? Esa parte también estamos esperando que la pueda disipar la duda la autoridad, porque en operaciones terrestres, que son muy rápidas o muy ágiles, el tipo de cambio puede ser el mismo de pedimento y de transmisión de la información en la manifestación. Sin embargo, las operaciones marítimas, que son un poquito más lentas, es en donde tendríamos que tener la anticipación para transmitir información anticipada aún al arribo de las mercancías. Entonces, sí es muy importante buscar y esperar esta respuesta por parte de las autoridades, la del tipo de cambio utilizado. En el diccionario del BUSEM, el importe del precio pagado o por pagar dice que tienen que ser con moneda mexicana. Sin embargo, en el manual dice que tiene que ser con moneda extranjera. ¿Cuál supuesto es el correcto? El supuesto tiene que ser el de la transmisión de lo que pide BUSEM, lo que está en BUSEM. Vamos a más preguntas. Cuando una mercancía se envía a recinto fiscalizado, ¿en qué momento se genera la MB? ¿Hasta la importación definitiva o cuando generas en G9? Probablemente ahí hace falta especificar qué es recinto fiscalizado estratégico, porque hay una introducción por una persona que no es el importador, sino que es el administrador del RFE. Ahí también estamos esperando la parte de la autoridad, porque en realidad el administrador del RFE no tiene la información para transmitir la información. Consideramos que lo correcto va a ser al momento de la extracción del G9 de la importación definitiva. Solamente estamos esperando que también se manifieste mediante preguntas frecuentes. Gracias, licenciado Alejandro Lomelí. Vamos a más participaciones. De verdad, gracias a todos los que están. Son cientos de participantes este día en este webinar organizado por Woodward Group, dueño del mar, y les valoramos a todos y a cada uno de ustedes que estén participando. ¿Quién firmará el acuse de valor? ¿El importador, ya que forma parte de los requisitos para tramitar la MB? Sí, es correcto. Recordemos que se utiliza la firma electrónica avanzada del importador y es quien firma la transmisión electrónica hacia la autoridad. En un pedimento consolidado, tengo 30 COBES, tengo que hacer 30 MB y transmitir y declarar 30 e-documents al momento del pago. Sí, estamos considerando que sea de esa manera. En este momento, esta es la consideración. Una importación, si tiene dos diferentes proveedores, ¿es una sola manifestación de valor o serían dos manifestaciones? En la importación se tiene dos proveedores, tienes dos facturas
Necesitaríamos revisar los campos, pero estamos considerando que es manifestación por factura. Bueno, pues estamos muy próximos ya al cierre de este webinar. Iríamos a una pregunta más. Si soy empresa IMEX y tengo pedimentos consolidados, ¿puedo consolidar la MB para presentación al momento del cierre del pedimento? Por el momento la consideración sería no. Hay que presentar manifestación por factura. Solamente estamos esperando también preguntas frecuentes. Bien, pues vamos a una más. Dice en el apartado modificación de datos de acuse de valor, al tratarse del método de valoración 6, la empresa no paga por la mercancía ya que se trata de material que envían los clientes para ser transformado y posteriormente retornado al extranjero. Tampoco se pagan gastos incrementables, por lo que dichos campos se entienden no deben llenarse porque no hay compraventa. Sin embargo, al querer continuar sin estos datos aparece un error. Es decir, ¿qué procede para las importaciones temporales? Ok, es el supuesto que les comentaba en donde el importador no es el dueño de las mercancías, el dueño es una entidad en el extranjero y el importador solamente funge como un simple maquilador. Identificamos dentro de BUSEM que hay algunos campos que se tienen que manifestar con un valor 0. Entonces, si no hay precio pagado o por pagar, muy seguramente puedas continuar declarando 0 porque el importador no es quien va a liquidar el precio de las mercancías. Sin embargo, sí es muy importante que la autoridad nos dé claridad al respecto. Si el proveedor dentro de su misma factura desglosa en un ítem el costo del artículo y en un segundo ítem coloca el flete de la mercancía, porque es una guía prepagada de mensajería, ¿este flete se debe considerar como un incrementable? Ok, ahí nos estamos saliendo un poquito de lo que es manifestación de valor. Sin embargo, tienes que identificar si ese desglose de flete, si el precio unitario de la mercancía considera ya el flete y nada más es identificativo, la respuesta es no es incrementable. Si el precio unitario de la mercancía no considera el flete y ese desglose se está haciendo, sí debe de ser un incrementable. Bueno, pues vamos a la última de las participaciones. Les valoramos muchísimo todo lo que nos han acompañado. Dice, la MB se tiene que declarar como ED. Si es así, ¿bajo qué clave del catálogo de BUSEM se tendría que digitalizar? Sí, es correcto. Se tiene que digitalizar en el pedimento. No tengo la clave, sin embargo, se las podemos hacer llegar dentro del mismo chat. Bueno, pues es el momento. ¿Quieres hacer un agregado, Paul? No, le decía yo a Alejandro que aunque la clave hasta el momento que se utilizan para BUSEM no son multables, ¿no? No se encuentran dentro del anexo 19 como datos que alteran la información estadística, entonces no habría alguna sanción o multa por aplicar una clave que estuviera errónea, ¿no? Pero la investigamos y se la hacemos llegar. Bueno, pues momento de agradecerles a nuestros panelistas que nos hayan acompañado el día de hoy, particularmente al doctor Enrique Wilber Montaño Morales, quien ha llevado pues parte de esta ponencia. Agradezco asimismo también la participación del licenciado Alejandro Lomelí de Woodward Group y por supuesto al maestro Paul Rodríguez. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos siguieron a lo largo de la transmisión. Les queremos recordar que pueden contactarnos después, del evento, pueden hacer consultas adicionales en los canales de comunicación que daremos a conocer. Así es de que, por favor, pueden hacer un contacto directo al teléfono 800 Woodward o al 52 314 331 1240. También tenemos el correo comercial@woodwardgroup.com.mx. Así es de que agradecemos una vez más a nombre de todos los participantes, a nombre de la presidenta de Woodward Group, Matilde Woodward, le valoramos muchísimo que nos haya acompañado. Woodward Group, International Logistics Services.